Pasamos a estudiar familias de ecuaciones que se reducen a lineales por medio de cambios de variable, entre ellas las ecuaciones de Bernoulli. Hemos visto que las ecuaciones lineales son las ecuaciones de esta forma y en su solución general se obtiene como suma de la solución general de la ecuación homogénea más una solución particular de la ecuación inhomogénea. Podemos ver estas ecuaciones lineales como un caso particular del desarrollo de Taylor de la función pendiente en la variable x. La t no la tocamos. Si hacemos un desarrollo de Taylor de esta función, tendremos el término de orden 0, es decir, el que no depende de x, más el término lineal en x, más términos de orden superior. Si comparamos esta expresión con la de arriba, vemos que el término de fuerza es el término de orden 0 y el término lineal es el término de orden 1. Por lo tanto, podemos ver las ecuaciones lineales, y de ahí su importancia, como aproximación de una ecuación más general en la que nos hemos quedado con los primeros términos del desarrollo de la función pendiente. ¿Qué sucede si añadimos más términos? Obtendremos ecuaciones de otros tipos, como por ejemplo la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli sería una ecuación con término lineal, pero sin término independiente, más un término con una potencia distinta de la unidad, que, aunque aquí estamos pensando en desarrollos de Taylor, para nuestros casos, la n puede tomar cualquier valor real, no necesariamente natural. Y luego tendríamos la ecuación de Riccati, que sería una ecuación con término de orden 0, con término de orden 1 y con término cuadrático. Esta sería la novedad frente a la ecuación lineal. La importancia de estas ecuaciones es que se pueden reducir a lineales por medio de un cambio de variable, y todas ellas surgen de manera natural como casos de el desarrollo de Taylor de la función pendiente añadiendo términos superiores al de orden 1. Comenzamos entonces por la ecuación de Bernoulli. Vamos a realizar un cambio de variable dependiente. Vamos a utilizar la variable y, que va a ser una potencia de la antigua variable x. Necesitamos relacionar la derivada de y con la derivada de x, con lo cual tendremos que derivar esta expresión. Y aquí tenemos derivada de una potencia. Entonces tendremos el exponente, la x elevada a una potencia, una unidad inferior, por la propia derivada de x con respecto a t. Ahora, enlazando x' con esta expresión, tenemos ya una ecuación para y'. Lo único que tenemos que hacer es eliminar esta x que tenemos aquí, pero x a la 1 menos l es precisamente la variable y. Con lo cual ya tenemos nuestra ecuación diferencial y' igual a un término en y más un término que solo depende de t. Esta ecuación, si nos fijamos, es una ecuación lineal. Tenemos la pendiente, la variable y, por una función de t, que no es ni más ni menos que el antiguo coeficiente a multiplicado por un número, y el antiguo término que iba con la potencia de x se nos convierte en el término independiente, en el término f de t, simplemente multiplicado por un número 1 menos n. Con lo cual, la ecuación de Bernoulli se nos ha convertido por medio de este cambio de variable en una ecuación lineal. Utilizamos las letras a y f mayúsculas para no confundirnos con la a original. Por tanto, si queremos resolver una ecuación de este estilo, que es una ecuación de Bernoulli, porque fijaros que tenemos un término lineal con coeficiente 2t, un término de orden 2 de potencia cuadrática multiplicado por un término que es la función t. Por medio de un cambio de variable, que es x a la 1 menos el grado de n de la ecuación de Bernoulli, tendremos que el cambio de variable es y igual a 1 partido por x o x igual a 1 partido por y. Merced al cambio de variable, la ecuación que obtenemos es el término lineal multiplicado por 1 menos n y el término cuadrático, ya sin el x cuadrado, multiplicado por 1 menos n, que en este caso es el factor menos 1. Con lo cual obtenemos esta ecuación lineal para la nueva variable dependiente y. Fijaros que es la misma que teníamos anteriormente, multiplicada por un signo menos,
y desapareciendo el término x2. Esta ecuación es lineal con coeficiente a igual a menos 2t y término independiente igual a menos t. Podemos utilizar la descomposición habitual de la solución general. La solución general de la ecuación homogénea la obtenemos simplemente por integral de la exponencial del coeficiente a, es decir, por exponenciando la integral de menos 2t, pero la primitiva de menos 2t es menos t cuadrado por la constante. Entonces ya tenemos parte de este problema resuelto. Ya tenemos el término de la ecuación lineal homogénea y solo tendremos que encontrar una solución particular de la ecuación inhomogénea. En este caso, en vez de utilizar el método de variación de constantes directamente, vamos a utilizar la fórmula de Lagrange, ya que nos aparecen aquí exponenciales y nos va a ser más práctico. Sustituimos la exponencial de la integral de at por exponencial de menos t cuadrado. Aquí con el signo menos queda la exponencial de t cuadrado y sustituimos el término de fuerza que es menos t. Todo se reduce, por tanto, a saber realizar esta integral. La podéis hacer vosotros o, muy sencillamente, si nos damos cuenta de que la derivada de la exponencial de t cuadrado es t por la exponencial de t cuadrado, podemos expresarlo de esta manera y esta integral ya es inmediata, porque lo que obtenemos es simplemente exponencial de t cuadrado por exponencial de menos t cuadrado partido por 2. Simplificamos estas exponenciales, obtenemos menos un medio y lo sustituimos ya en la solución particular de la ecuación, con lo cual esta va a ser la solución general de la ecuación de Bernoulli que teníamos que resolver. Fijaros que aquí aparece la solución particular, el término constante multiplicando a la solución general de la ecuación homogénea, pero no hemos acabado todavía, porque tenemos aquí una solución para y y nuestra ecuación es una ecuación en x. Deshacemos el cambio, x es 1 partido por y, por lo tanto la solución general será 1 partido por la expresión que hemos obtenido para la solución general de y. Como ejercicio, podéis fijaros en que esta ecuación es también separable. Resolverla y mirad a ver si llegáis a una expresión de este estilo. Aquí tenéis las gráficas de estas soluciones y vamos a estudiar si los problemas de valores iniciales tienen solución y si esta solución es única. La pendiente, en este caso, fijaros que es un polinomio de grado 3, por lo tanto es una función de clase c infinito, precisamente por ser polinómica, y por lo tanto todos los problemas de valores iniciales tienen solución única, sean cuales sean los datos iniciales. Podemos utilizar la solución general para resolver un problema concreto en el cual tenemos el tiempo inicial igual a 0 y la posición inicial igual a 0. En este caso tendremos solución única porque todos los problemas tienen solución única y lo que tenemos que hacer es sustituir x igual a 0 y t igual a 0 en la solución general para hallar el valor de la constante c. Sustituimos y obtenemos que 0 tiene que ser igual a 1 partido por c menos un medio. En este caso, la única posibilidad para obtener esto es permitir que la constante c vaya a infinito, con lo cual la solución única la vamos a tener como el límite de la solución general cuando la constante c tiende a infinito, para cualquier valor de t. Entonces, en este proceso, 1 partido por infinito nos va a dar 0 y tenemos entonces como solución única la solución constante 0, que será una solución singular, dado que no está contenida dentro de la solución general. La vamos a tener que obtener no para un valor concreto de c, sino por medio de un paso al límite. Vamos a estudiar otro ejemplo más sencillo, en el que la posición inicial es menos 2. También la solución es única, como hemos visto. Volvemos a sustituir el valor 0 como tiempo inicial y el valor menos 2 como posición inicial en la solución general. Y entonces, para simplificar esto, pues invertimos numerador y denominador. Menos un medio igual a esta expresión. El menos un medio con el menos un medio se nos va y obtenemos que la constante tiene que tomar el valor 0. Por lo tanto, la solución única
es el resultado de sustituir 0 como en la constante, es decir, simplificando esto, menos 2. Otra solución constante la hemos obtenido como solución de este problema de valores iniciales. Resumiendo, las ecuaciones de Bernoulli son las ecuaciones en las que tenemos un término lineal en x y un término en otra potencia en x. Se reducen a lineales por medio de un cambio de variable, que es una potencia de la antigua variable dependiente x. Y ahora os dejo planteados una serie de ejercicios, resolver y estudiar esta ecuación. Fijaros que en este caso la potencia de la x no es un número natural, sino es la potencia menos 2. Otro ejemplo podría ser este de aquí. Fijaros que en este caso la potencia de la x es un medio, tampoco es natural. Y para resolver algún problema de valores iniciales podéis resolver este caso que tenéis a continuación.